estamos hablando y respondiendo a esta pregunta crucial. ¿Puedo estar seguro de que soy salvo? Sí. Los católicos no están seguros. Ellos dicen que caso excepcional, no sé si se acuerdan la última vez, solamente en casos excepcionales la Iglesia Católica asegura que una persona es salva, ya sea porque hizo un milagro, porque se considera santo, porque por decreto papal, pero los demás todavía están en peligro. Incluso inventaron el purgatorio. Aún muerto la gente puede seguir pidiendo para que sea salva esa persona. O sea, no se tiene mucha esperanza los católicos, pero la palabra de Dios nos indica otra cosa, que sí tenemos certeza de la salvación. Quizá usted no escuchó esa parte porque mi hijo estaba gritando como loco justo en ese momento, me acuerdo perfectamente. Entonces yo dije, esta parte no creo que les quede. Aparte estaba subiendo la escalera, se pegó. Ahora vino con la mamá, así que hubo una pequeña mejoría. Vamos a ver la parábola del sembrador. ¿Cuántos la conocen? No es la del buen samaritano, es del sembrador. Algunos la confunden. La parábola del buen samaritano. Esta es la parábola del buen sembrador. No, la palabra del sembrador. Jesús aborda la cuestión de quién es genuinamente salvo y quién no lo es en su parábola del sembrador. Lo vamos a leer, dice así en Mateo 13, 1 al 9. Quizá usted no alcanza a leer, pero yo se lo voy a leer. Más tarde ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. La parábola del sembrador. ¿Usted le ha tocado sembrar algo y que germine? En el colegio los niños un poroto. Quizás muchos acá tienen su huerto. Y es bonito ver que de una sola semilla se produzcan muchas más. Y a gran escala, los agricultores, ¿qué es lo que hacen? Ellos la siembran en abundancia porque saben que la cosecha va a ser también abundante y eso trae ganancia. Y vemos aquí esta parábola donde dice que la semilla es sembrada de forma libre, pero también cae en distintos tipos de terreno. La primera, ¿dónde cayó? En el camino. La segunda cayó en donde habían piedras, rocas. La tercera cayó entre los espinos. Y la última, ¿dónde cayó? En buena tierra. No tenía mucha puntería este sembrado. Ajá. Esta parábola, no sé si usted se ha detenido a pensar, hay que examinarla con detención, porque nosotros somos los que tenemos que dar fruto. Nosotros somos los que tenemos que producir.
Por lo tanto, depende de cómo esté mi vida, va a producir fruto o nada. O voy a durar poco como cristiano. Vamos a avanzar. Esta palabra tiene un contexto. Inmediatamente antes de la parábola del sembrador, alguien le dijo a Jesús, ¿qué le dijo? Tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Eso sale justamente en el capítulo anterior, al final. Mateo 12, 47. Pero Jesús le responde preguntando, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Entonces, señalando a sus discípulos, él los apuntó a sus discípulos. Entonces, señalando a sus discípulos, dijo, mi madre y mis hermanos están aquí, porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. No sé si usted se acuerda, o los que estuvieron acá, ¿alguien estudió teología acá? Levante la mano. ¿Estudiaron teología? Sí, en los libros, ¿cierto? ¿Y se acuerda lo que explicaba sobre este punto? La profesora acá, Elizabeth, o el profesor Wilfred. ¿A qué iba María y los hermanos de Jesús a hablar con él? Porque él estaba ocupado enseñando y de repente es como que te buscan. Y Jesús aparentemente fue bastante descortés porque no los quiso recibir, y de hecho no los recibió. ¿Por qué Jesús haces eso con tu propia familia? Ellos lo iban a buscar porque habían dicho que él estaba fuera de sí. Exactamente, la pastora dio en el clavo. ¿Y el pastor también sabía? Parece que sí, no se acordaba. Jesús se había estado haciendo popular por las enseñanzas y también por las sanidades que había hecho. Y vino un rumor a la casa de ellos y dijeron, Jesús se volvió loco. ¿Y usted como familia qué haría? Va a buscarlo. Lo amarramos, lo metemos a un centro psiquiátrico. Ellos iban a impedir humanamente lo que Jesús estaba haciendo. Quizás con buenas intenciones. Y quizás después ellos con el tiempo entendieron el propósito, porque vemos a la madre de Jesús en la cruz acompañando a su hijo. Por lo tanto no fue algo de siempre. Los hermanos de Jesús después se convirtieron algunos en apóstoles que también murieron por él y quienes escribieron también algunas cartas, como Santiago y Judas, hermano de Jesús, dice que es hermano de Jesús, medio hermano. Por lo tanto, Jesús dice que quienes realmente son su familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Usted es parte de la familia de Jesús? Amén. Hay que obedecer al mismo Padre. Y el estado de nuestra alma solamente lo conoce Dios. Siempre deberíamos tener en cuenta que nadie obligó a Judas a hacerse discípulo de Jesús. ¿O sí? No. Jesús llamó a sus discípulos y ellos voluntariamente fueron. Pedro, Juan, Jacobo, todos los discípulos, ninguno fue obligado. Ellos lo hicieron voluntariamente. Cuando Jesús llamó a Mateo, no es que le puso un péndulo y le hizo bien, porque dice que Mateo lo siguió. Parece que fuera así, pero no es así. Ya lo hemos explicado varias veces, que ellos ya se conocían. Y lo más probable es que hayan quedado de que cuando yo te diga, sígueme, es el momento, y él ya tenía, que cuando dice que dejó el mesón de los tributos, lo más probable es que lo haya dejado en ese sentido, ordenado y listo, y él se iba a dedicar a seguir a Jesús. Por lo tanto, nadie obligó a Judas a hacerse discípulo de Jesús. Judas eligió seguir a Jesús. Él tomó su propia decisión de entrar a la escuela de Jesús, porque Jesús era un maestro, un rabino,
y se quedó con nuestro Señor durante 3 años. Él duró los 3 años del ministerio de Jesús. Pero se nos dice que era un diablo. Juan 6:70 lo dice. Juan ya lo tenía identificado. Lo tenía en la mira. Y él lo pone. Este era un diablo. Bueno, diablo, engañador, astuto. Eso significa, por eso, este es un pillo. No era que Judas estuviera auténticamente convertido. Y luego, extrañamente cayó en la gracia y se perdió. O sea, no es que se apartó de la gracia de Dios por algo que pasó. Él nunca fue parte de los hijos de Dios. Más bien, aunque estuvo cerca de Jesús, nunca fue un discípulo de Jesús. ¿Usted ha escuchado que hay palabras o hermanos predicadores que dicen, usted tiene que estar cerquita de Jesús? Amén. Pero eso no te asegura nada. Porque hay personas que estaban cerquita de Jesús y eran el diablo mismo, como Judas. La diferencia es prestarle atención y obedecerle. Jesús tenía amigos como Lázaro, Marta y María. ¿De quién era más cercano Jesús? De Lázaro y de María, lo más probable, porque Marta no le prestaba mucha atención a Jesús. De hecho, Jesús le llama la atención, porque María estaba pendiente de lo que decía. Pero si lo veíamos desde fuera, Marta estaba también cercana a Jesús. Ay, es cercana a Jesús. ¿Y con eso es suficiente? No. Por lo tanto, Judas estaba cerquita de Jesús, pero su alma estaba lejos de él. Por eso, el estado de nuestra propia alma solamente la conoce Dios. El Señor la conoce. Y esperamos que nosotros tengamos ese deseo de servir al Señor y no estar lejos de Él. Aunque aparentemente estemos cerca, por ejemplo, viniendo a la iglesia, orando, buscando a Dios. Eso lo podemos hacer físicamente, pero que nuestro corazón esté para Dios. Hay una explicación necesaria de esta parábola. Esto es muy extraño. Es una de las pocas ocasiones en los evangelios en que se nos da una explicación de una parábola. Jesús simplemente daba la parábola y seguía adelante. Pero en esta ocasión, Jesús va a explicar de qué se trata la parábola del sembrador. La mayoría de las parábolas tiene una enseñanza central, una sola, y nada más. Por lo tanto, generalmente es peligroso estirar las parábolas y convertirlas en alegorías con significados distintos o contrarios a la enseñanza central. Y ahí es donde muchos cristianos se equivocan, diciendo, esta persona es mi perla que se me había perdido, y ocupando una parábola que nada tiene nada que ver. Hay personas que hacen eso, distorsionan las parábolas, pero es una verdad central en las parábolas. Y en este caso Jesús la explica porque esta parábola es una parábola completísima y es como para mucho conocimiento. Por eso el Señor Jesús la explica. Y en el caso de la parábola del sembrador, Jesús indica todos sus alcances y son varios puntos. Explicación de la parábola. Primero, semilla en el camino. Esto está en Mateo 13, 18 al 19. Ahí Jesús comienza a explicar la parábola y dice: escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Yo estaría igual con lápiz y papel ahí. Diga nomás, Señor, porque yo quiero notar esto, está interesante, porque si lo va a explicar, yo quiero tomar atención a todo lo que va a decir. Y aquí Jesús dice que las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata las semillas que fue sembrada en el corazón.
Estas personas son aquellas semillas sembradas en el camino. ¿Y qué les pasa a esas personas? Oyen el mensaje pero no lo entienden. Yo creo que todos los que vinimos el domingo escuchamos el mensaje, pero ¿lo entendimos? ¿Lo asimilamos? Porque podemos estar escuchando a la persona pero no la entendemos. Cuando a veces le decimos, alguien nos grita algo, no te escuché, sí lo escuché pero no le entendí lo que dijo. Era 1 kilo de pan de completo y yo traje 1 kilo de pan frica. Escuché pero no le entendí, así que ahora va a tener que hacer la vienesa a lo ancho. Por lo tanto, estas personas terminan la reunión y ni siquiera están saliendo de la puerta de la iglesia y vienen los pájaros y se comen lo que se sembró. Porque llegan a la casa y la persona que no fue a la iglesia dice, ¿y de qué predicaron? No sé, pero el pastor se contó unos buenos chistes de su esposa, de su suegra y de todo. Pero lo bueno es que después lo suben a YouTube y ahí puedo ver de qué se trataba, porque no me acuerdo. El maligno arrebata la palabra y eso hace que no produzca fruto. Por eso es bueno escribir o tener algo para anotar, porque nuestra mente es volátil. En esa época el agricultor primero sembraba la semilla, mire cómo lo hacía. Lo primero que hacía era sembrar. Luego labraba el terreno para que esa semilla se hundiera. Por lo que cualquier semilla que cayera en el camino no era labrada, porque él no iba a pasar por ahí. Recuerde que esa tierra estaba pisoteada, estaba dura. Estaba expuesta a ser devorada por los pájaros. Jesús compara a los pájaros con Satanás, porque dice que viene Satanás, la Reina Valera dice Satanás. Es un pájaro que se viene a comerlo nuestra semilla, que Dios ha puesto ahí. Jesús compara a los pájaros con Satanás y estas semillas son como las personas que oyen la palabra pero no causan ningún impacto en ellos. No pueden echar raíces. Me dio risa porque en el campamento una joven que estaba ministrando dijo, chiquillos, tengan cuidado con las cosas que escuchan. El mensaje que trae. Amén, dijeron todos. Y unos jóvenes agarraron un parlante al día siguiente y pusieron música en su pieza o en su sala, no sé. Nada que ver. Y esa persona, esa joven va y me dice, justo lo que les dije ayer. O sea, fue sembrada una semilla y vino Satanás, se comió esa semilla y les pasó un parlante para que escucharan lo que ellos querían. Porque si se da una recomendación de parte de Dios, debemos aceptarla. Proverbios dice, por ejemplo, antes de contestar tienes que pensar, porque puede ser que caiga en vergüenza. ¿Y cuánto nos ha pasado eso? Que hemos dicho tantas cosas y después, perdón, me equivoqué, no era eso. Por lo tanto, lo primero que pasa es que esta semilla es devorada. Y aquí hay una implicancia tremenda. Una aclaración, hermano. ¿Para quién creen que es esta parábola? ¿Para la gente del mundo o para los cristianos? ¿A dónde sembra la semilla? ¿Afuera o generalmente? Cada vez que usted viene a la iglesia se le sembra la semilla. Por lo tanto, a no ser que estemos evangelizando, ahí estamos tirando la semilla para afuera. Entonces, mayormente esta parábola es para los cristianos, porque no entra por una oreja y sale, y Jesús nos conoce, ya sabe. Por eso está enseñando. ¿Y cuántas veces él le enseñó a sus discípulos y después dice, ¿hasta cuándo lo tengo que soportar? Vamos a ver la segunda explicación de la parábola, semillas en las piedras. La semilla sobre la tierra rocosa, que sigue Jesús contando,
explicando, dice, representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. ¡Amén! Yo no estoy en contra de los hermanos que dicen amén, pero de repente decir tanto amén, ni siquiera escuchamos lo que nos están diciendo. Ya ha pasado que el predicador dice, ¡grande Satanás! Ah, no. Y el hermano dice, ¡amén! O le dice, hermano, no responda, y responden igual. Algo pasa en esos cerebros que no captan lo que le están diciendo. Porque son preguntas que uno tiene que reflexionar. No es necesario que lleguen, y hay gente que llega y lo diga porque no entiende o no están prestando atención. Pero hay palabras que llegan a nuestra vida y dicen, amén, yo lo voy a hacer, voy a cambiar, voy a hacer este otro, voy a hacer cambios. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Esto ocurre mucho cuando se realizan grandes eventos de evangelismo. Uno puede ver una enorme multitud que oye el llamado de Dios y lo acepta. Lamentablemente, los informes de las agencias y de iglesias que patrocinan estos eventos son muy desalentadores. No sé si a usted le ha tocado ver esos informes que son desastrosos. Muchos, incluso millones de personas, hicieron una decisión superficial por la emoción del momento. Hay informes que en una campaña se recibió a Cristo, se hizo una decisión por Él por 2.000 personas, porque en el evento habían 10.000, pero 2.000 recibieron a Cristo. Pero luego esa agencia de evangelismo hacen un seguimiento con iglesias locales y se dan cuenta que prácticamente 50 personas, 100 personas son las que lograron seguir ese seguimiento y los demás no respondieron. Sin ir más lejos, nosotros un tiempo estuvimos evangelizando en el hospital Padre Hurtado, acá en la urgencia. Se les pedía los datos, se les hacía un seguimiento, pero las personas no respondían, decían voy a ir, no llegaban. Entonces nosotros podíamos levantar el pecho y decir, nosotros evangelizamos y recibimos 100 datos de personas. Y quedémonos con eso. Pero de esos 100, podríamos decir que ninguno vino a esta iglesia, ninguno. Yo mismo estaba con otro joven hablándole a un hombre, y el hombre nos dio la dirección exacta donde vivía y el número, nosotros lo llamamos, no contestó nunca. El otro joven, que es hermano de Isaac, que era el ángel, fue a ese domicilio y dice que esa persona no vivía ahí. Lamentablemente nos dio una dirección falsa, que era por acá cerca. Entonces, expectativa, muchos recibieron a Cristo, muchos quizá recibieron una oración, aparte de un sándwich y un café, pero de todos ellos, la realidad es otra. Y cuesta. Claramente esto no es razón para dejar de predicar o hacer este tipo de eventos, hay que hacerlo. Porque muchos hoy sirven al Señor, llegaron por un evento y se fortalecieron por causa de ese evento. Sin embargo, solo Dios conoce los corazones de las personas, mientras que nosotros nos quedamos solo con las cifras. No sé si usted ha visto estas noticias de eventos en África. 1.000 brujos recibieron a Cristo y maravilloso. Esperamos que sea cierto. O sea, que esos brujos sigan al Señor y dejen esas cosas. Pero lamentablemente la realidad es otra. ¿Y cómo lo vemos? Cuando se ve en las iglesias locales. En las iglesias locales, estas personas asisten, son discipuladas y la realidad es que muy poco. Muy poco. Por lo tanto, esto sucede con esa persona. Recibe con alegría la palabra de Dios y ¿qué sucede? Llegan a la casa y dicen, no quiero ir a la iglesia, no tengo tiempo, me van a pedir plata,
mi familia no está de acuerdo, así que voy a hacer como que no hice eso. Y ahí es lo que ocurre ahí. Dice que lo aceptan con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. Y cuando tienen problemas, son perseguidos, caen. Y eso les pasa a estas personas. Vamos a ver la explicación de la parábola. Semilla en los espinos. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. Son aquellos que los afanes de este mundo los abruman. Están ahogados de muchas cosas terrenales y no de las celestiales. Como por ejemplo, la familia, el trabajo, mis metas personales, mis estudios, cómo me veo yo y cómo me ven los demás. Eso prima por sobre lo que es la palabra de Dios. Y en realidad, ¿dónde está mi tesoro realmente? ¿Dónde está lo que yo amo? Porque si yo amara a Dios, mi vida se transformaría por lo que Dios quiere. Y hay muchas personas que han recibido a Cristo y su vida la han transformado. Han dejado de hacer ciertas cosas, pero hay otros que no están dispuestos a hacerlo. O incluso algunos han reconocido el mensaje de Cristo es real, pero yo no podría, porque quizás tengo las manos muy sucias, o porque mi trabajo me lleva a esto, otro, pero son excusas. Y ahí dice que el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Porque Jesús dice, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si pierdo mi alma? Por eso hay personas que dicen, lamentablemente, yo tengo que trabajar, tengo que hacer esto otro, tengo que sustentarme, y porque si sigo a Cristo de verdad, esto voy a perder mi trabajo, o no me va a ir tan bien. Yo escuché hace un tiempo a un futbolista cristiano, y espero que siga siendo cristiano, que está en México, y a él lo mostraban insultando, peleando con otros, diciendo cosas muy fuertes. Y a él le preguntaban cómo congeniaba ser cristiano con eso, y él decía que era su trabajo y que era parte de. De alguna forma, él entendía que ser cristiano y evitar esas cosas lo iba a hacer menos futbolista o menos jugador, cosa que no es así, a mi entender. Como que él no se iba a dejar pasar a llevar por ser cristiano, y está bien, pero quizá en ese sentido no quiso dejar ciertas cosas por amor al Señor, porque es contradictorio. Y la última, la semilla en buena tierra. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Hay muchos que responden el mensaje del Evangelio con gozo, pero finalmente no perseveran en la fe. No todos los que oyen la palabra de Dios son salvos. Y lo mismo es cierto de muchos que al comienzo responden a ella. Nosotros vemos personas que reciben a Cristo, vienen a la iglesia y de corazón esperamos que sigan, pero muchos de ellos no van a perseverar, no van a seguir, es solamente una emoción del momento. Los que son genuinamente salvos son los que demuestran ser hacedores de la palabra de Dios. Cuando la semilla echa raíz y crece, ¿qué es lo que hay? Fruto. Eso sucede. Cuando no hay fruto es porque esa semilla no tiene buena tierra o algo pasó. Quizás cayó en el camino, quizás en las piedras, quizás en los espinos, pero tiene que haber un fruto. Hablaba con un pastor y este pastor me decía
que llegó una pareja que no estaba muy bien ordenada su vida, y ella le pregunta frente a él, frente a la pareja, en este caso, ni siquiera era su esposo, porque ella tenía otro esposo y tenía un enredo más o menos, y ella le dice: pastor, si usted me dice que yo deje a este hombre por Cristo, yo lo voy a dejar. Y dijo que frente a él dice que el hombre no mira. El pastor dijo: si usted me dice que lo deje, yo lo dejo con tal de seguir a Cristo, pero usted dígame qué tengo que hacer. Entonces, él, obviamente, sabiamente le dijo: ¿usted quería este flaco? Le dijo: tienes que ordenar tu vida. Si ya no pasa nada, obviamente, con el otro hombre, tienes que divorciarte, porque ya tenían hijos entre ambos, por lo tanto él le dijo lo que tenía que hacer. Y yo le dije: ¿lo hizo? Me dijo: sí. ¿Y el hombre se portó bien? Sí, pues se portó bien. Hubo un fruto. No se quedaron así: no, si lo que dice el pastor no están así. Y si vemos otra iglesia que se acomoda a lo que nosotros creemos, ya mejor. Porque ahora hay iglesias para todo. Donde no importa, quédate así nomás. Pero nuestro deber como hijo de Dios es lo que sale ahí. Que la semilla de la palabra de Dios, no de lo que yo creo correcto, sino lo que Dios dice en su palabra, eche raíz, crezca y tenga fruto en mi vida. Eso es lo que debe ocurrir en nuestros corazones. Y espero, hermanos, de corazón, que cada uno de ustedes, cada vez que sea sembrada la semilla en este lugar, o usted cuando la lea en su casa, o la estudie, o vea un video, puedan crecer en el Señor. Nosotros recibimos mucha palabra durante una semana completa, o no tan completa, solo 3 días, en el campamento. Y ese fruto es maravilloso porque fortalece a muchas personas. Y así también que todos nosotros podamos tener este crecimiento delante del Señor. Así que les invito a orar. Bendito Dios,